Bien, hoy día nos vamos a concentrar en un estudio que tiene que ver, ¿cierto?, con el liderazgo. Generalmente se cree que el liderazgo tiene que ver con los pastores o con los oficiales, como se les llama, o diáconos en la iglesia, pero la verdad es que el liderazgo espiritual tiene que ver con toda la familia cristiana. Todos tenemos que ser líderes espirituales. Y es cómo se hace la obra de Dios. La obra de Dios se hace con un liderazgo espiritual. El cristiano debe ver la necesidad y tomar la iniciativa. El cristiano debe ver la necesidad y tomar la iniciativa para hacer tal o cual cosa. Vamos a ver algunos principios para la familia. Sabemos que hay muchos cursos de liderazgo en el mundo, doctores aquí, doctores allá, está bien, para empresas, para esto y lo otro, pero el mejor estudio de liderazgo familiar, liderazgo en el Señor, está en la Biblia. Así que, dicho esto, vamos a ir a nuestra regla de fe, que es la Biblia. ¿Qué es un líder? Un líder es uno que tiene seguidores. Alguien que está influenciando en otro. ¿Qué es un líder? Alguien que tiene seguidores. Entonces, ¿qué es un líder? Uno que tiene seguidores, alguien que está influenciando en otro. Nehemías, ¿cierto?, es un ejemplo de líder. Él vio la necesidad y tomó la iniciativa. Por ejemplo, el que no tiene ninguna característica de líder y no es líder es alguien que ve algo botado y lo deja tirado. Otro lo hará. El hermano Ori lo va a recoger, el hermano Carlos, ¿ah? El pastor, los hijos del pastor tienen que hacerlo, o los hijos de los hermanos antiguos en la iglesia, alguien tiene que hacerlo, pero yo lo dejo ahí. Veo una silla sucia, veo la iglesia sucia, ¿cierto? El pasto seco, en fin, cualquier cosa, imagínense. Y lo dejo, total que otro lo haga. Ahí no hay ni un dejo de liderazgo y una persona que no es líder tiende a fracasar en su vida, ¿cierto? Porque no va a tomar iniciativa en nada. Puede ser un buen empleado, puede ser un buen siervo, pero un líder toma iniciativa, ve la necesidad, como dije, y toma la iniciativa de hacer. Nehemías animó a la gente a una tarea que todos sabemos era monumental, una tarea que era casi imposible, reconstruir los muros de una ciudad que estaba quemada, saqueada, llena de escombros, estaba totalmente destruida. Nehemías viajó entre 930 y 1200 kilómetros desde Persia hasta Jerusalén para la reconstrucción de los muros. Ese caminar en aquel tiempo era bastante tiempo. Es más o menos lo que se demoraron los magos venir desde el oriente, de Persia, de distintos lugares allá, hacia Belén. Casi 2 años. Era bastante tiempo. Yo no sé exactamente cuánto se demoraron, pero esa es la cantidad de distancia. Claro que si ustedes hoy día lo buscan aparece línea recta 442 kilómetros, pero no era en línea recta, se hacía, ¿cierto?, como estaban los caminos antiguos y eran un aproximado de 900 a 1200 kilómetros de ese tiempo. Los kilómetros son los mismos, pero me refiero a las condiciones del camino y el desierto. Entonces, ahora, ¿quién era Nehemías? Nehemías no era un hombre pobre, no era un hombre con necesidad, no estaba siendo, si bien era esclavo, no estaba siendo subyugado como esclavo. Nehemías era el copero del rey. Y ser copero del rey en aquel tiempo era un excelente trabajo.
él ganaba bastante dinero, tenía un buen pasar. Seguramente sus hijos lo estaba educando con algún buen instructor o algún buen profesor, no sé. Su familia no tenía necesidad. Él no tenía necesidad, tenía un buen trabajo. Además era querido por el rey. Eh, pero sin embargo, este hombre, líder nato, este hombre valiente, este hombre que amaba a Dios y estaba en comunión con Dios, porque lo vamos a ir viendo en el transcurso de la predicación, venció muchos obstáculos. Primero, venció la oposición que había de mucha gente para hacer aquello. Venció el problema económico. Emprender una empresa como esta, de viajar tanto y con gente, y ir a levantar los muros, tomar madera y un montón de cosas, no es fácil. Si nosotros queremos hacer una ranchita para los caballos, en este caso nosotros nos gastamos varias monedas. ¿Mm? Queremos levantar, no sé, pues, una bodeguita para guardar leña y significa dinero. Aunque usemos madera o cosas que tengamos. Hay tiempo, madera y muchas veces hasta un jornal o gente que nos ayude, que hay que pagarle. Él venció, ¿cierto? Como dije, hasta el problema económico. Lo que él tenía lo dispuso para el Señor, pero seguramente no todo, no era suficiente. Nehemías tuvo que vencer a sus propios hermanos, la oposición de su propia gente, su propio hermano. Pero un líder, como vamos a ver en el transcurso de la predicación, no se vence ni claudica fácilmente. Los requisitos espirituales del líder de Dios: debe ver la necesidad y tomar la iniciativa. Debe hacer la obra de Dios a la manera de Dios. El libro de Hechos, el capítulo 6, versos 1 y 4. ¿Algún varón ahí? Hechos, capítulo 6, 1 y 4. Amén. Pastor. ¿Ya? Lea. Dice Hechos 6:1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y el 4 dice, pastor, disculpe, ¿el completo o me salto al Necesito 4? que me lea el 3 especialmente. Ya, perfecto. El 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Como le dije, debe ser a la manera de Dios y con el pueblo de Dios, con gente de Dios. Con gente, pueblo me refiero a la gente, a los hermanos de Cristo. Entonces, la tarea espiritual, partiendo en su hogar, en la iglesia y donde quiera que estemos, debe ser con gente, con hermanos, pues entre vosotros, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces está hablando de gente entregada, dedicada. Es importante. Entonces, ¿cómo se hacen los requisitos, cierto, para hacer la obra de Dios? Como dije, el líder ve la necesidad y toma la iniciativa. Hace la obra de Dios a la manera de Dios, no como yo creo, no como todo esto. Escuché una vez a algunos pastores que tuvimos contradicción, especialmente los que son profesionales, que dicen: el mundo, para
liderar un negocio para hacer esto y lo otro, tiene proyectos, pero hay otra palabra, estratégica, Pastor, estrategia, otra palabra. misión y visión, ¿no? ¿Cómo? La misión, La misión y la visión. Exacto, tiene una visión, ¿cierto? Nosotros la tenemos, pero no la visión que del mundo, ni una estrategia, ni un plan. Por eso yo estoy en contra de muchos planes que se hacen. No significa que no deben hacerse, pero voy a planificar para este año esto y lo otro. Yo estoy de acuerdo con la libertad del espíritu. Que el espíritu me diga cuándo y qué debo predicar y qué debo hacer. Yo por lo menos creo en eso. Entonces, a la manera de Dios, no como yo creo, no como el mundo enseña, como Harvard y la universidad enseña. Está bien, ha dado resultado para el mundo, pero en las cosas espirituales es muy distinto, cuidado. Debe ser con gente de Dios. Miren, a mí muchas veces me ha pasado por contratar músicos, o sea, ideas tontas que nunca lo voy a hacer. Ideas de contratar músicos y tener música en la iglesia que esté a tiempo y todo, y buena música, en fin, se me ha pasado. Pero no son gente de Dios. Empleados de Dios no pueden haber en la iglesia. Gente contratada para el servicio, excepto que hubiera otro tipo de cosas que hacer, no sé. Pero sobre todo en la parte espiritual, que es la adoración y la predicación, yo no estoy de acuerdo con ello. Entonces, con el pueblo de Dios y con el poder de Dios y para la gloria de Dios. ¿Les quedó claro? Entonces, hacer la obra, ¿cierto? Se ve la necesidad, se toma la iniciativa, se hace la obra de Dios a la manera de Dios, con el pueblo de Dios y con el poder de Dios para la gloria de Dios. El libro de Efesios, lo vamos a ver enseguida, ¿cierto? No podía ser cualquier varón. En el 1.3 de ahí del libro de Hechos, ¿cierto? Dice, ¿qué decía? Que eran hombres espirituales, fieles, dedicados. Con ellos tenía que hacer la obra. Era la elección de los diáconos. Cada uno de nosotros tiene una misión. En la Iglesia Bautista de Benecer de Mulchen no hay nadie de más. Nadie. Ni hay cesantía en la Iglesia Bautista de Benecer de Mulchen. Aún en esta época podemos tal vez entregar tratados en el negocio, donde estemos, en la micro, con quien conversemos. ¿Cuántos tratados anda trayendo usted en su bolsillo, en su cartera o en qué? Es tiempo. O en la mochila de la universidad o del colegio, lo que sea. ¿Cuántos? Se puede seguir haciendo la obra. Vamos a ver las marcas del liderazgo. Primero fue un hombre abnegado, desinteresado. Leamos Nehemías capítulo 1, verso 2. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, se refiere a la ciudad santa. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, un líder, papá, ponga atención, es un hombre abnegado, desinteresado. Él pregunta por sus hermanos, el estado. Es como el pastor, ¿cierto?, de las ovejas, se preocupa por el estado de sus ovejas. Me refiero al rebaño. Lo mismo el pastor por la iglesia. Constantemente la llamada. Ayer le contaba al hermano Ori que había hecho en la mañana más de 20 llamadas. Hermano Alejandro lo llamé no sé cuántas veces. No pude hablar con él. A hermano Luis, a todos los hermanos. Carlos Martínez le hice como unas 4 o 5 llamadas. Carlito Elías igual. A todos los hermanos llamé ayer. No pude comunicarme. No me pude comunicar. Me comuniqué al final después de muchos intentos con Boris. Con a la hermana Nena la llamé, no me puedo comunicar.
no me acuerdo con quién, como con 3 o 4 hermanos, me comuniqué ayer. Ah, con el hermano Milo, que estaba trabajando, y no me acuerdo quién más. Siempre preocupado por el estado de el rebaño. En este caso, este varón estaba preocupado por sus hermanos. Un líder espiritual debe estar preocupado por su hogar, su familia. ¿Cuál es el estado que están? ¿Estarán siendo saqueados? ¿Estarán sus muros quemados, sus muros derribados, sus puertas quemadas a fuego? ¿Estarán propensos a que el enemigo venga, entre y vuelva a saquear lo que ya casi no queda? Cuidado. Filipenses el capítulo 2, verso 3, que decía: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Jeremías, ejemplo de líder. Jesús es un ejemplo de líder. Jeremías es un ejemplo de líder. Le dije que él no tenía necesidad económica, no tenía una necesidad espiritual, porque vemos que él estaba estaba en constante comunión con el Señor, constante comunión con el Señor, no tenía mayor necesidad en eso. Lo vamos a ver porque hay dichos que él habla, ¿cierto? O que está diciendo de haber estado o estar en conocimiento de Dios. No había necesidad económica. Habían varias cosas que él tenía que no necesitaba. Sin embargo, él no estaba mirando por lo suyo propio, sino miraba por el bien de los otros. Ese es un líder, una persona. El padre debe ser un líder. Debe aprender a mirar por el bien de su familia, sus hijos, no por lo de él. Nada hacer por contienda y vanagloria. Y él no lo hacía por contienda. No tenía ni una necesidad, ni tenía por qué ir. Es como muchos de los pastores, misioneros. No tienen por qué ir, pero van. Porque están en el Espíritu del Señor, porque están en los caminos del Señor, porque quieren hacer la voluntad de Dios, porque quieren hacer como Dios les ordena y donde Dios los manda. Van. Muchos misioneros dejan buenos trabajos, buenas casas, y van donde tienen que ir, ¿cierto? Donde sientan el llamado. Entonces, muchas veces nosotros, para mirarnos a nosotros mismos, ¿cierto? O para sentirnos mejor, tratamos de bajar a los demás, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Él no lo hizo por interés ni por vanagloria, sino que lo hizo para el Señor. ¿Se han dado cuenta que muchas veces somos chaqueteros, que le llamamos? Oye, qué bueno cómo está trabajando el hermano. Sí, pero... ¿qué? Sí, pero yo conozco una yayita de él. ¿Por qué? ¿Para que diga que tú eres mejor que él porque sabes algo de él? Sí, pero falta de labio, falta de palabra. Es bueno, está predicando bien, está haciendo bien, pero le falta experiencia. Sí, pero... Oye, qué bueno. El hermano que lo acusaron de robo, por poner un ejemplo. El hermano que llega tarde a la pega. ¿Por qué tienes que sacar lo malo cuando estamos exaltando a alguien? Nehemías nos dijo: esto es lo que mis hermanos se merecían por haber dejado a Jehová, por haber ido contra los ídolos. Lean el contexto, el por qué sucedió, ¿cierto? Entonces, el libro romano, el capítulo 15, verso 1, parte del liderazgo. Y todos somos líderes. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Antes bien, como está escrito, que dice, los vituperios, está hablando de Cristo, para la edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Lea ahí Romanos, capítulo 15, verso 1. Como le dije, Nehemías no tenía necesidad.
¿Cristo tenía necesidad de venir a este mundo? Para Él no. Porque Él es santo, es Hijo de Dios, santo, santo, Él es Dios. Con usted o sin nosotros es Dios. Crea o no crea, Él es Dios. Pero por amor, por querer libertarnos o liberarnos de la esclavitud, por darnos vida eterna, vino. No se miró a sí mismo, ni buscó su propia ganancia, sino que se despojó de todo, se humilló al punto de morir por usted y por mí, que es lo que el mundo estaba recordando estos días. Nehemías tenía un corazón, ¿cierto?, compasivo. El mejor ejemplo está en Cristo, ¿cierto? Mateo 14, 14. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Nehemías tenía la compasión que tiene Cristo. Los líderes en su hogar, donde sea, deben tener la compasión que tiene Cristo. Viendo la necesidad que hay en el mundo, ¿cierto? Y ayudando en sus distintas sanidades. Podemos sanar físicamente a alguien con una agüita de hierba, pero debemos sanar la enfermedad mortal, que es la enfermedad que está en el alma de las personas. Así que Nehemías tenía un corazón compasivo, ¿cierto? El 1.4 de aquí mismo del libro de Nehemías. 1.4, ¿qué dice? 1.4. Cuando oí estas palabras, ¿qué es lo que oyó? Que Jerusalén, que sus hermanos estaban en problemas, en dificultades. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné, oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardas sus mandamientos. A los que te aman y guardan sus mandamientos. Lo conocía. Sabía que Dios era un Dios fuerte, temible, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Por eso les dije, los líderes, las personas que trabajan y que sean buenos líderes, deben conocer a Dios. Papá, ¿conoces a Dios? ¿Estás en comunión con Dios? ¿Puedes recordar los pactos de Dios? Es importante. Entonces, tuvo compasión. Él conocía a Dios. Mientras más conoce a Dios, usted va a pasar más tiempo con Él. El rey David prefirió de 3 castigos uno. El castigo de Dios por la misericordia que Él tenía. Y murieron 70.000. Pero no quiero caer en manos de los hombres. No quiero tener esto otro. Prefiero, Señor, que tú me castigues, porque yo sé que tú eres misericordioso. Que tarde o temprano me vas a levantar el castigo, y así fue. Prefirió el castigo de Dios, no el de los hombres, porque los hombres son mucho más crueles. Como le decía antes, hace un momento atrás, nosotros tratamos de bajar al que está en eminencia o en altura. Sí, pero lo que hacen con Piñera, lo que hacen con cualquier presidente. Nada bueno hay, solamente lo malo. Y no digo que sea bueno o malo, no me interesa. No me interesa lo que hagan. Pero estoy poniendo un ejemplo. Sí, pero. El pastor, los líderes, los antiguos de la iglesia. Sí, pero. ¡Cuidado! Tú no pongas la dificultad de los demás para sentirte grande. Sé grande porque amas al Señor. Sé fuerte porque estás con el fuerte, con el todopoderoso. Sé irreprensible. Sé lleno de misericordia porque estás con el misericordioso, que es Dios. Entonces, eso es lo que debe ser. Él conocía a Dios. Y mientras más conocemos a Dios, más comunión queremos tener con Él. David, como le dije, ya lo hizo. Prefirió el castigo de Dios al de los hombres. Habían cometido un error, ¿se acuerdan? En el censo. Recuerde orar, orar. Vean el 6.7. Si hay algún varón ahí a mano que lo lea rápido.
Estoy en Nehemías 1, 6 y 7 ahora. Pastor, Esté ¿lo leo yo? atento. Ya, léalo. Dice, Uno, el 6 dice, déjeme ver aquí. Esté ahora, dice, atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En amén. extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Bueno, gracias, hermano. Ore. El verdadero líder, les dije, hace las cosas a la manera de Dios, con el poder de Dios. Y el poder de Dios está en la oración. No tomemos decisiones alocadas. Vimos la compasión, lloró por varios días, ayunó por las necesidades de los demás. ¿Cuánto está orando por las necesidades que tenemos? Los hermanos enfermos. ¿Cuánto oramos por la hermana Rosita? ¿Cuánto clamamos? Si aún despertamos en la noche y oramos de noche, 3 de la mañana. ¿Cuánto está orando? ¿Cuánto tiempo está dedicando por la necesidad de sus hijos? ¿Cuánto está orando por sus hijos? Le dije el otro día, ¿está orando por la esposa de sus hijos? Pero si mi hijo, no sé, ¿cómo se llama el más chiquitito que tenemos en la iglesia? El hijo de hermano Milo, parece la guaguita. ¿Estamos orando por la esposa? ¿Es niña o niño? No me acuerdo. ¿Alguien sabe la guagua de hermano Milo? Fernando Sí. Pastor, se llama Fernando. ¿Ah? Se llama Fernando. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto está orando hermano Milo por la esposa que tiene que tener Fernando? Pero si una guagua, pastor, usted es ridículo. Sí, ¿no? Dios ya debe estar trabajando. Dios está trabajando. Dios quiere que usted ya esté preparándole para el día que el hombre tenga que casarse. ¿Es una guagua? Sí. ¿Cuánto está preocupado usted por los más grandes? Por aquellos que tienen 12, 14 años, que ya empiezan a mirar, o a los 10 a lo mejor están mirando ya al sexo opuesto. ¿Cuánto? Por poner un ejemplo. Hay necesidades. Nehemías, un ejemplo de misericordia, de compasión. Aún lloró cuando vio la necesidad. ¿Pero qué hizo? Ah, bueno, qué pena. No, se puso a orar. A buscar la voluntad de Dios. Y es lo que debemos hacer. ¿Por qué oró? Oró, cierto, Nehemías, intercediendo por los demás. El verso 8, ¿qué dice? Verso 8. Voy. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Pero qué dice? Parte con el 8. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés. Le dije que Nehemías era un hombre de estudiar la Torá, la Biblia, estudiar el Pentateuco, los libros de Moisés, estudiar la palabra de Dios. Estudiaba los rollos, estaba atento. Por eso dice, acuérdate de la promesa que diste. Por eso es necesario que usted lea la Biblia. Porque usted puede acudir y decir, Señor, así como hiciste con Josué, que abriste el río, así como hiciste con David, que pudo destruir a ese gigante. Así tú puedes ayudarme en mi problema. Lea la Biblia, porque entonces usted va a tener para decirle, Señor, acuérdate, si Dios lo sabe. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que usted sepa que Él sabe. Que usted sepa, que usted esté en comunión con Él. Si Dios no olvida eso,
lo que quiere es su comunión. Acuérdate. En el verso 11, leemos aquí en el verso 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia de delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Le dije que la tarea era difícil, era casi imposible. Pero él estaba dispuesto. Exaltó a Dios, confiesa sus pecados, intercede por los demás, no busca lo suyo, es abnegado, intercede por los demás. Él no dice, ayúdame a mí, Señor, dame a mí, dame a mí. Como la sanguijuela que nunca se cansa, nunca se llena. La oración no era por él o por algo que él necesitaba o quería. Él no necesitaba ni quería nada, lo tenía todo. Una buena posición, ¿cierto? Y muchos han dejado todo por amor al Señor. Gracias por ello. Entonces oré antes de tomar una decisión en el 2.4, capítulo 2, verso 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Le estaba pidiendo a su esclavizante, por así decirlo, no sé si está bien dicho, aquel que los había deportado hasta Babilonia, hasta Jerjes me parece que era en ese momento, ¿cierto? Cuando le dice, quiero esto, no, meditó, Señor, ayúdame con las palabras, no sé qué habrá dicho, que ponga la palabra justa, Señor, ante este varón que me está pidiendo qué es lo que quiero. Quiero que me dejes ir a reconstruir la ciudad de mis padres, donde están sepultados, la ciudad santa que es Jerusalén. Un Dios contrario al Dios de Artajerjes, ¿está bien dicho? Artajerjes. Entonces, toma la decisión en oración, de acuerdo a la voluntad de Dios. El varón hace la obra de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la hace con Dios, recuerden. No porque yo sé, no porque Harvard o esta universidad o esto me enseñó este proyecto, este plan, esta estrategia. Está bien, tómenla, yo no digo que no, hagan lo que quieran. Pero para las cosas espirituales, las cosas de real importancia, deben ser de acuerdo a la voluntad de Dios y con Dios. Así trabajamos los cristianos. Nehemías 4.9. Alguien, Nehemías 4.9. Rápido. Oramos a nuestro Dios. ¿Qué dice? Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Nehemías vio la necesidad, clamó a Dios, quiso hacer la voluntad de Dios, pero tomó acción. No se quedó orado y ahí, sentado. Y pusimos guarda. Gente que nos protegiera también, esto y lo otro. Hay falta de fe. No, es acción. Necesito un trabajo. Las 11 de la mañana estoy echado en la cama, pero necesito pega. Ojalá que me llegue una pega. Ora al Señor y sal a buscar la pega. Llama por teléfono, llama aquí, llama allá, sal a buscar la pega. Y vuelve a hincar la rodilla y ora. Pero no espere. Si los muros no se construyeron solos. Habían enemigos, había gente que se oponía a esto. Tobías, Sanbalat.
Si se paseare una zorra por estos muros, la va a derribar. Tal vez si se para una paloma, se van a caer los muros, tratando de achacar y destruir. Siempre. Pero si usted está seguro que lo está haciendo con Dios, para Dios y para la gloria de Dios, no para que digan como Nabucodonosor, este es obra de mis manos, el trabajo que yo hice. No, cuidado, es para la gloria del Señor. Gracias, Señor, porque tú proveíste la fuerza y todo. Nehemías, cierto, oraba a Dios, pero también tomó la iniciativa, hizo las cosas. 6:9. Leo, Léalo. dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Amén. Cuando usted se sienta débil, cuando se sienta que hay gente en contra suya, cansado, sin esperanza, debilitado, vaya al Señor. Recobre fuerza, que lo que tú estás haciendo es para la gloria del Señor y es lo que Dios le mandó a hacer, le llamó a hacer y lo está haciendo con la voluntad, el poder de Dios. No se está saliendo, está haciendo de acuerdo al plan de Dios. El líder debe ser un hombre de oración y está siempre dispuesto cuando estemos en afrenta, en necesidad, lo que sea, siempre está dispuesto. Así lo hizo Nehemías. Como le dije, pueden haber muchos en contra. Hermano, hermana, ¿cuántos habrán en contra de lo que tú haces? Si tú sabes que estás haciendo algo de acuerdo al Señor, hágalo. Un corazón para de Dios. Verso 2:2. Capítulo 2:2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Lo vio acongojado, tenía tristeza por lo que sucedía. Recuerde que había recibido hace poco la noticia de que su pueblo estaba desamparado, afligido, los muros caídos, las puertas quemadas a fuego y todo. Y el rey le ve con esa apariencia. Él siempre seguramente era alegre, pero ahora estaba preocupado por la necesidad no de él, sino de los demás. ¿Cuánto te estás preocupando por los demás? Recuerde que leímos ahí en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hagamos todo para los demás. ¿Sí o no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por la necesidad de los demás. Y eso es lo que estaba. Él estaba triste por eso. Y el rey le dice, y me dijo el rey, ¿por qué estás triste de tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino que quebranto de corazón. Entonces entendí en gran manera. Dios le había abierto la puerta para con el rey. Y el 3 dice, y dije al rey, para siempre vive rey. ¿Cómo estás triste mi rostro? Cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre está desierta, destruida. Está en problemas. Mi esposa, hoy día en la mañana, lo primero que me dice, estoy triste. Por hermana Ali, está triste. ¿Es así? ¿Cuán triste estamos por las necesidades de los demás? ¿Cuán preocupados? 2:5. Él vio una necesidad y la hizo. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río.
y le dio la franquicia y todas las cosas necesarias. Era imposible. Recuerden que él estaba ahí poco menos que como esclavo. Estaba, cierto, habían sido deportados allá. Y estos son todos esclavos, me van a servir. Pero este hombre, como era educado, lo usó de copero y le pagaba. El 2.12 de Nehemías, 2.12. ¿Dónde está el 12? Después del 11. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. ¿Qué significa esto? Nehemías, cierto, hizo la obra que era imposible, no para vanagloria, no la andaba contando al mundo, yo estoy ayunando, estoy trabajando, estoy hablando con el rey, con esto y lo otro, la hacía. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas y levantamos viento? ¿Cierto? Y queremos que todo el mundo sepa. ¿En dónde está la visión de este hombre? En el corazón. Cuando Nehemías fue y se encontró, ¿cierto?, a esta ciudad, se encontró con escombros, con destrucción, así como hay muchos hogares llenos de escombros, de destrucción. Aún las llamas están a las puertas. Familias que son escombros. ¿Por qué? Porque faltan verdaderos líderes en la familia. Pablo le dice a Timoteo, Pablo se quería ir. Por eso te rogué que te quedaras. Porque había mucho trabajo que hacer. Muchas veces queremos abandonar la obra. ¿Cuántas veces dije yo, me gustaría bajar la cortina y olvidarme de esta iglesia e ir y abrir otra? Porque fue duro, siempre la obra es dura al principio. Me imagino para Nehemías. En los matrimonios la obra es dura, pero el líder no claudica. El líder persevera. El líder se preocupa de estar en la voluntad de Dios. Para eso debe estar en comunión con Dios. Faltan líderes en este país. Líderes de verdad en la familia. Para que lideren una familia para la gloria del Señor. Tito se quería ir. No era fácil la obra. Por eso te dejé en Creta. Para que enseñes a las mujeres, enseñes a los hombres cómo deben conducirse en la casa del Dios viviente. Corregir. Un líder debe ser abnegado, compasivo, de oración, dispuesto. Uno que toma la iniciativa, ve la necesidad y toma la iniciativa. Y que tiene un corazón para Dios. Como dijo el paje de armas ahí en 1 Samuel 14:7. El paje de armas le dice a Jonatán, haz lo que hay en tu corazón. Por eso usted tiene que tener un corazón conforme al de Dios. Un corazón que agrade a Dios. Porque usted tiene que hacer lo que está en su corazón. Pero si su corazón es malo, es egoísta. Si su corazón no es abnegado, su corazón no es compasivo. Si su corazón no es de oración, no está dispuesto. Si usted no toma la iniciativa, ¿qué va a hacer? Lo malo. Va a ser líder. Pero hay líder para lo bueno y para lo malo. ¿Qué va a hacer? Dios quiere líderes para la honra y la gloria de su nombre. Voy a terminar. Como les dije, Jonatán, ¿cierto? El paje de armas de Jonatán le dice, haz lo que hay en tu corazón. Voy a ir a los filisteos ahí abajo al campamento. Es peligroso, estaban los dos. Pero él dice, hazlo. Haz lo que está en tu corazón, porque yo sé que tú eres un hombre de Dios. Y yo voy contigo. ¿Cómo liderar en la casa? Hay 5 cosas, hay muchas cosas más, porque vamos a hacer un estudio de esto después.
Tal vez un estudio no dentro del culto, no sé cómo lo vamos a hacer. Pero hay varias cosas. Y hoy día quiero tocar 5 puntos, a la rápida. El liderazgo de un padre de familia. El lanzar una visión para su familia. ¿Hablan de la visión de esto? Sí. Lancemos una visión para la familia. ¿Qué quiero de mi familia? ¿Quiero que sirvan a Dios? Deben trabajar los padres con los hijos, con la esposa. El liderazgo no es controlar a la familia, ¿cierto? Mientras que el liderazgo es influencia en la familia. No es controlar, es influenciar en la familia. El liderazgo incluye a toda la familia en el proceso de tomar decisiones. El liderazgo no es abdicar o claudicar, que es lo mismo, ¿cierto? Apostatar de la responsabilidad de las decisiones familiares. Es echarle para adelante, aunque haya oposición, hayan los problemas que hayan, van a haber. El liderazgo es el sacrificio personal. Muchos de mis hermanos dejaron de ir a jugar a la pelota el día domingo, dejaron de abrir sus negocios, muchos dejaron de ir a esto, lo otro, a las cosas seculares. Por eso no podemos tomar nosotros cosas que no nos sirven. Yo les he contado siempre, perdí un campeonato de tenis en Mulchen porque me tocó jugar la final el día domingo. Pero me acordé ese día en la mañana, mi esposo me dijo, acuérdate de que tú eres pastor. No. ¿Cierto? Me acordé que era pastor y tuve que ir a la iglesia y perdí el campeonato. Seguramente habría jugado con el hermano Milo. No sé con quién en ese tiempo. Entonces, hermanos, el liderazgo es el sacrificio personal. No busca lo suyo. Nuevamente, ¿qué dice Filipenses? Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2, verso 3. Y con esto terminamos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios les bendiga, hermanos. Tengan una hermosa tarde, un buen día y comencemos un buen liderazgo en la familia, por supuesto en la iglesia, donde quiera que estemos, seamos líderes. Seamos líderes, aunque estemos al servicio de alguien. Nehemías, ejemplo de líder, estaba al servicio de Artajerje o Artajerje. Eso. Usted sabe, me cuesta, pero no por eso dejo de ser pastor. No me van a achicar, ¿cierto? Porque estoy haciendo la obra de Dios para el Señor, para la gloria del Señor, para que ustedes como familia crezcamos como iglesia en el conocimiento del Señor. Dios les bendiga, mis amados, les amo, les quiero y gracias por todo.